Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues como fue prometido, estamos ahora aquí todos reunidos para estar compartiendo con ustedes este tema tan importante sobre los santos de la iglesia. Pues ahora estamos en pleno, la comisión. Está Jaime por parte de Ecumenismo, está David por parte de Apologética. La Madre Carmen, de ustedes que la han visto aquí muy seguido, pues es la madre que acompaña a esta comisión. Por eso es que la tenemos aquí y está engalanando esta reunión. Bueno, les cedo la palabra y en cuanto a usted guste, madre, podemos hacer la oración inicial. Claro que sí, gracias, don Alberto. Buenas noches a todos. Como siempre, ¿verdad? Yo siempre digo que es un gusto estar con ustedes porque de verdad que nos une en la vida de la iglesia, en la vida de nuestra misma fe, y es invaluable. Yo creo que no tiene precio el ir creciendo unos con otros, ayudándonos a crecer en conocimiento a Dios, en conocimiento de su amor y sobre todo en conocimiento de nuestra fe, para más amar a hermanos y también saber que así como yo soy importante, ellos también lo son. Por lo tanto, les invito para que antes de comenzar, pues con el tema interesante de este día, podamos hacer una oración y encomendarnos a Dios en su Espíritu Santo. Necesitamos su Espíritu, dador de santidad, dador de pureza, dador de consuelo, para que nos guíe, para que nos fortalezca y Él venga a hablar por nosotros, que inspire en nuestros corazones realmente los deseos de un amor y un deseo de crecimiento personal en Dios. Pidámosle a este Espíritu Santo que nos asista en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas e instruye los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que en el mismo Espíritu sepamos siempre apreciar el bien y ser llenos de tus consuelos divinos. Por Amén. Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. ilumínanos. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a esta noche de formación. Hoy vamos a compartir un tema muy bonito que lo vamos a hacer de una manera muy práctica, muy didáctica, donde pues todos los de la comisión estamos presentes y queremos compartir con ustedes el tema de la santidad visto y vivido desde la apologética. Nuestros hermanos esperados, muchas veces cuando tocan a nuestras puertas, los diálogos algunas veces comienzan a santos, los que ustedes adoran, esas estatuas que tienen en sus casas, esas imágenes que ustedes adoran, están prohibidas en la Sagrada Escritura. Nosotros como católicos entendemos la santidad como esta propuesta que Dios nos hace a sus hijos de crecer para salvarnos, de crecer en la fe, agradando a Dios en todo lo que nosotros hacemos, agradándolo en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones, en todo nuestro ser. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Y los santos solamente nos recuerdan pues aquel deseo de crecer en la santidad. Por eso queremos compartir con ustedes este pequeño foro donde les vuelvo a repetir, compartiremos desde nuestros puntos de vista, pero sobre todo desde el fundamento bíblico y desde el fundamento de la misma iglesia, ¿qué nos dice acerca de la santidad? Y bueno, para comenzar, nuestros hermanos esperados nos dicen que los apóstoles, María, los santos, ya están muertos. ¿Por qué hay que pedirles a ellos? ¿Por qué hablar de la santidad? ¿Por qué los santos? Ya les decía que, pues, en realidad, los santos interceden por nosotros.
David el día lunes, si no mal recuerdo, nos hablaba de la Virgen María, como ella también es intercesora. Bueno, pues es necesaria la intercesión. La Biblia nos habla acerca en Mateo 22:32. Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y por lo tanto, Filipenses nos dice, me siento apremiado por las dos partes. Por una parte deseo partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es como mucho lo mejor. San Pablo ya lo mencionaba, ¿por qué? Porque en la vida él dice, ¿verdad? Hemos corrido hasta la meta, hemos ganado esa corona prometida por Dios. Ya no hay otro deseo más que estar en la presencia de Dios. Y la Biblia ciertamente nos habla de estos santos, de la santidad, del deseo de la santidad. Por eso yo les pregunto a ustedes, ¿verdad? A quienes estamos en este momento, ¿cómo podemos compartirles a nuestro público que nos está viendo acerca de alguna parte importante donde la Sagrada Escritura nos hable de la santidad? No sé, señor Jaime, si usted quiera compartir, ¿en qué parte de la Biblia usted nos comparte acerca de esta santidad? Pues sí, madre, cómo no, con mucho gusto. Hay algo que nos debe animar mucho en el sentido de estar seguros de que las Sagradas Escrituras nos hablan no solamente de los santos, sino que nos hablan de que nosotros debemos ser santos. Y esto lo repiten mucho los apóstoles, San Pablo en varias de sus cartas. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 3:13, San Pablo no solamente menciona santos, sino que, como ya dije, afirma que debemos ser santos. Él dice textualmente en 3:13, para que se consoliden vuestros corazones con santidad irreprochable ante Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. O sea, lo dice claramente. Y además nos dice, hay que prepararse, hay que consolidar nuestros corazones con santidad irreprochable. Y así, en otros muchos textos, se habla de santidad como vocación para la salvación. No sé si pudiera mencionar algún otro. David, no sé si nos quieras compartir alguna cita bíblica acerca de la santidad. Sí, claro. Me voy a ir por Efesios 1, versículo 1. Dice, carta de San Pablo, apóstol de Cristo. O sea, San Pablo no era cualquier persona, era apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. A los santos que en Éfeso están y perseveran en Cristo. ¿A quiénes llama San Pablo santos? A los fieles en Cristo Jesús que están perseverando. Pablo nos dice que cuando una persona es fiel a la palabra del Señor, a Cristo Jesús, es santo. Primera de Pedro también 1:14 dice, si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones, como lo hacían antes, cuando no sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. El versículo 16 nos dice también, sean santos porque yo soy santo. Entonces, hay varias citas que habla de buscar esa santidad aquí para llegar santos también allá en el reino de Dios. Gracias, David. Decía el señor Jaime que estamos llamados a una vocación universal, la santidad. El Señor ya nos ha llamado a ser cristianos, como lo vimos el día de ayer en el tema. Nos ha llamado a la vida, nos ha llamado a ser cristianos, nos ha llamado a desarrollarnos en una vocación específica y el último llamado que Dios nos hace es a la santidad y una santidad vivida con alegría. También en Efesios capítulo 1 versículo 4 dice, en Cristo Dios nos eligió
antes de crear el mundo para estar en su presencia santos y sin mancha. Los santos, aquellos que han sido llamados por Dios. ¿Quiénes? Nosotros, tú, yo. Así es que no te preocupes que de repente nos puedan decir, es que ustedes adoran a los santos. No, primeramente, la adoración solamente es a Dios. Nosotros creemos y nos acercamos a los santos para que ellos intercedan por nosotros. Ellos son intercesores. Ya decía al inicio la carta a los Efesios, cuando nos leía David. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los santos, a los bautizados. Ya en Hechos de los Apóstoles también nos dice que quiénes son los santos. Son todos aquellos que son bautizados. Así se les conocía a nuestros primeros hermanos en los santos, los bautizados, porque estaban llamados, porque Dios así los llamaba a la santidad. Y una santidad irreprochable, dice San Pablo. Esta cita bíblica me remonta también a Mateo, cuando nos habla de las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si nosotros no buscamos esa limpieza, esa santidad de vida, pues difícilmente a lo mejor veremos a Dios cara a cara, tal cual es cuando nos encontremos en su presencia. En la Biblia no se nos prohíbe la intercesión de los santos. Entonces, ¿cuál es la base principal por la que los protestantes rechazan esta intercesión? Bueno, pues su base principal son sus tradiciones que están basadas en los hombres. Con esto quiero decirles que con el paso de los años, hace muchos años, muchos protestantes tienen creencias contrarias a la palabra de Dios por seguir sus tradiciones más humanas que de revelación divina. Incluso nosotros respetamos, ¿verdad? Y yo les invito a que respeten esta parte, pero al mismo tiempo ayudarlos a encontrar la verdad plena en la Biblia. Muchos de ellos no son personas que aman a Dios porque no saben lo que la Biblia les enseña. Y aquí es donde nosotros decimos y nosotros podamos tener el apología, corregir. Creo que tiene un problema la Madre Carmen con su señal. Bueno, voy a retomar un poco en lo que la Madre puede enlazar mejor. A los intercesores. Ahí está. Incluso fíjense que Sí, es que se está entrecortando su señal, Madre. Bien. Miren, quiero... también es parte Sí, se le está cortando a Madre, se le está cortando el sonido. No se escucha claro. Bueno, a ver si... Bien, miren, quiero comentarles lo siguiente, participarles lo siguiente. Este concepto de santidad, ya desde el judaísmo y también conocido en las traducciones griegas, el concepto de santidad da la idea de algo puro, de algo limpio. Y ahorita que comentan con respecto a la parte de la apologética, parece ser que también a los hermanos separados, esperados, se les olvida una cosa. El templo de Jerusalén, el templo de Jerusalén que se nos está citado en el Antiguo Testamento,
y también en el Nuevo, pero en el Antiguo, porque la destrucción fue en el año 70. Tenía el lugar en donde estaba el Santo de los Santos. Ese lugar en donde solamente el sacerdote podía entrar una vez al año. Ese lugar en donde no cualquiera tenía acceso. Y ese lugar se conocía como el Sanctus Sanctorum, el Santo de los Santos, para empezar. Entonces, también el cristianismo, o la tradición cristiana, destaca que por medio de una serie de virtudes, los santos son los modelos a seguir, porque han llevado un camino de perfección, un camino que, de acuerdo con la Sagrada Escritura y de acuerdo con las principales normas que nos están indicadas para amar, para convivir, para hacer esa relación que hay con Dios y con los hombres. Ese es el camino de santidad. Y ese camino de santidad es el que fueron descubriendo los primeros cristianos, los que fueron descubriendo las personas que se fueron convirtiendo al cristianismo, el camino que descubrieron también los primeros padres de la iglesia, y todos los que conocemos nosotros, todos los santos que conocemos nosotros, es ese camino que está muy claramente definido en la Sagrada Escritura. Está desde lo que fueron los 10 mandamientos y el último mandamiento que mandó el Señor, que indicó el Señor, el de amarse los unos a los otros. Ese mandamiento del amor al concepto de este judío le rompió el esquema. Le rompió el esquema porque ¿cómo es posible que se ame al prójimo como a ti mismo? El amor a Dios es lo principal. Y si amas a Dios, tienes que saber amar a tu prójimo. Y saber amar a tu prójimo es porque te amas tú también. Y si te amas tú también, entonces estás en un proceso de santidad. Ahora, ya hablaremos más adelante con respecto a estos momentos, estos procesos de santidad, que una cosa es el proceso que llevaron los mártires de la iglesia y otra cosa es el llevar una santidad, pero que no sea cruenta. La definición de mártir no quiere decir que todos tengan que ser por derramamiento de sangre. Mártir quiere decir testigo. Entonces, nosotros que tenemos que dar ese testimonio. Y está ahí, desde el Antiguo Testamento. ¿Quieres comentar algo, David? Sí, don Alberto, sí, como usted dice, yéndonos a la otra pregunta que más o menos va así, es en la que dice si la Sagrada Escritura se habla de los santos. ¿Y quiénes son santos? Pues como lo decíamos, somos santos los que perseveramos en Cristo. Todos debemos de ser santos en nuestra conducta. Son santos los que imitan a Cristo, son santos los que han aceptado la fe y no se dejan arrastrar por sus pasiones. Los que tratan de vivir como Dios manda, se puede decir. Las Sagradas Escrituras trata de dos tipos de santidad, llamémosle santos con S minúscula a los que nos dice San Pablo que estamos en la lucha por esa santidad, con nuestra conducta, con nuestras acciones, buscando esa plenitud de santos, y la santidad con S mayúscula, los que ya están en el cielo. Como nos dice Hebreos 12:22, nosotros creemos que hay santos que ya están en el cielo. Vamos a escuchar esta palabra de Hebreos 12:22 que dice: ustedes en cambio se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. ¿Cuál es la Jerusalén celestial? El cielo, con sus innumerables ángeles. Está hablando del cielo porque en el cielo hay ángeles. Versículo 23, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo. ¿Quiénes fueron los primeros ciudadanos? Los justos del Antiguo Testamento. Esos son los primeros ciudadanos. Al Dios juez universal, al Dios juez que está en el cielo, al que rodean. Vamos a ver quiénes son los que están rodeando a Dios. A los que rodean los espíritus de los justos.
que ya alcanzaron su perfección. ¿Quiénes son esos justos que están en el cielo junto a Dios? Los santos. Aquí como nos lo dice Hebreos. Entonces, por eso nosotros tenemos esa comunión de los santos, por eso pedimos su intercesión, porque es bíblico que los santos, los justos que alcanzaron su perfección, están con Dios. Gracias, David. Jaime, ¿querías comentar algo? Y cómo no, Beto. En Hebreos 11, también San Pablo hace un listado, empezando por Abel, el justo Abel, de todos aquellos que se destacaron en el Antiguo Testamento y que son ejemplo de fe. Son santos porque ellos, por su fe, son un ejemplo para todos los que vivieron. Empieza San Pablo diciendo que la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Y así inicia él con Abel en relación a las ofrendas que hizo a Dios y que le fueron aceptadas por Dios en función de su fe, de la fe con lo que lo hizo. El Señor, conocedor de las intenciones, conocedor de los corazones, se dio cuenta de que Abel estaba haciendo una ofrenda con todo su corazón. De ahí se sigue con Enoc, se sigue con Noé, se sigue con otros muchos de los representantes del pueblo de Israel que sabemos nosotros que han sido importantes. Sigue con Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y los va mencionando a todos, y cuál es aquello que por su fe los fueron ejemplo para todos. Tenemos, por ejemplo, en Colosenses 1, 21 y 22, y 28 también, del 21 al 22, perdón, y el 28, San Pablo dice: y a vosotros, que en otro tiempo fuisteis extraños y enemigos por vuestros pensamientos y malas obras. Ahí San Pablo está dándonos a entender cuál es lo contrario a la santidad. Entonces, esto también es importante. ¿Qué es la no santidad? ¿Cómo vivo yo? ¿Estoy viviendo de acuerdo a esa vocación a la cual yo estoy llamado hacia la santidad? Y empieza ahí un examen de conciencia en donde pues tenemos que llegar en un momento dado a corregir el rumbo y luego a dar testimonio. Y sigue San Pablo en el 22, dice: os ha reconciliado ahora por medio de la muerte en su cuerpo de carne, para presentarnos santos. O sea, es nuestro acto de cambio y desde luego nuestro Señor Jesucristo, con toda la gracia que nos llega de Él, por su pasión, muerte y resurrección, por la cual nosotros somos justificados, pero no sin nuestros actos. Por eso viene la cuestión de que hay que corregir, dice, para presentarnos santos, inmaculados e irreprensibles delante de Él. Son otras características de la santidad, al cual nosotros anunciamos, damos testimonio, lo que decías, Beto, ¿verdad? Y luego dice: amonestamos e instruyendo a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentarlos a todos perfectos en Cristo. Entonces, nos está hablando de las características de la santidad. Muchas gracias, Jaime. Madre, qué bueno que ya regresó con nosotros. Sí, me sacó varias veces, pero ya me cambié de lugar. Sí, entonces estamos hablando precisamente de estas citas bíblicas que nos llevan a meditar
y a comprobar que específicamente la santidad existe, y una santidad vivida, como ya lo están mencionando, a través de obras, de acciones que se ven reflejadas en nuestra vida ya desde aquí, desde ahora, pero que el premio y la carrera y la corona alcanzada se verán reflejadas pues precisamente en el cielo. En el cielo. Hace rato estaba en una catequesis con una formación con las catequistas y yo les compartía un poquito acerca de esta parte de la santidad, y yo creo que a todos nos conviene tenerlo claro, que ya en vida, aquí y ahora, con lo que hacemos, en donde vivimos y como vivimos, podemos ya vivir la santidad, podemos vivir el cielo. Ayer una santa, pues ayer festejamos a la Virgen de Lourdes, y una santa muy querida para nosotros, Santa Bernardita, decía que la gruta era su cielo, porque vivía su santidad, vivía en esas obras agradando a Dios, y cada uno de nosotros con las obras que realizamos también podemos ir agradando a Dios en el día a día. Por eso la santidad se ve reflejada en nuestras acciones. Me gustaría que Perdón, madre. compartiéramos. Con respecto a lo que está diciendo, madre, nada más Ajá. quería mostrarles a nuestros amigos, los que nos están siguiendo en este momento. Por favor, inviten a más personas a unirse a este panel. Está de veras, pues, es una gran oportunidad para que puedan ustedes escuchar diferentes formas de ver esta parte con diferentes ópticas, lo mismo que es los santos de la iglesia. Comentaba la Madre Carmen con respecto a que todos somos llamados a la santidad, y precisamente el Papa Francisco, bueno, no se alcanza a ver, promulgó una exhortación apostólica, Gaudete ex exultate, que es alégrense y regocíjense, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Entonces, ya tenemos nosotros ya una guía, ya si quieren pensarlo de una forma moderna, incluso hasta por los términos que se utilizan, pero muy actuales, para seguir ese camino de santidad, porque pues tiene que empezar por una conversión. Los hombres, en este caso el Papa Francisco, pero ya desde el Antiguo Testamento, Moisés era el intercesor entre Dios y los hombres. Él es el que en su momento, lo que hizo es ver por su pueblo y pedirle al Señor que viera por su pueblo. Entonces, pues ahora el Papa Francisco ha hecho todo lo que humanamente puede hacer por esta situación en la que estamos viviendo ahorita, las situaciones que se han pasado en diferentes partes del mundo, situaciones de desigualdad en economías. Entonces, tenemos nosotros una forma muy clara de cómo poder llegar a la santidad, y no necesariamente tiene que ser de una forma cruenta. Y también están los otros casos, las personas que están viviendo en situaciones de conflicto, lugares de conflicto, en donde, pues, por el hecho de ser cristianos, de ser católicos, pues son violentados. Adelante, madre. Sí, así es, don Alberto, y qué bueno que menciona la encíclica, porque está muy, muy interesante. Ojalá que la puedan ver, la puedan leer, la puedan descargar de internet, está ahí completa, y ahí nos va dando pues muchas claves el Papa para poder encontrarnos en la santidad, en esta santidad a la que todos estamos llamados. No sé si esta parte que estaba comentando acerca del llamado a la santidad la pudieron escuchar, en lo que se me cortó la transmisión a mí, y yo les decía que estamos llamados, es un llamado especial que Dios nos hace. Ojalá que puedan leer esta encíclica, y ahí nos habla precisamente de los santos de al lado, los santos con los que nos codeamos todos los días. Seguramente tu mamá, tu papá, tu abuelita, tu hija, tu hijo, es un santo que está viviendo, que está luchando por alcanzar esa santidad en lo cotidiano. Bueno, quisiera que compartiéramos un poco acerca de esta santidad, pero vista
desde el corazón traspasado de Jesús. Yo aquí me puse como un poco romántica porque creo que quien se dice cristiano es un seguidor de Cristo. Quien se dice cristiano, pues intuimos o creemos que es capaz de llevar la cruz de todos los días, incluso hasta morir en la cruz. Digo, me puse un poco de romántica porque de repente hablar del corazón traspasado de Jesús puede sonar, tiene estas dos vertientes, sonar un tanto romántico, es decir, inalcanzable, y por el otro lado es sonar como un poco drástica, como hay que el dolor, el sufrimiento y la crueldad de la cruz de repente nos pueden poner en conflicto, en miedo, puede ser, ¿verdad? Pero hablando de esta importancia, que el santo es el que sigue a Cristo hasta las últimas consecuencias, hasta dar su vida por esta convicción que ha creado en sí mismo, por este encuentro que ha tenido con el crucificado, con Jesús, el vivo, el resucitado en su vida, pues lo lleva a dar ciertas respuestas, ¿no? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy con nosotros? ¿Qué pasa hoy con los bautizados, con los cristianos, con los que nos decimos seguidores de Jesús, con los católicos? ¿Por qué no buscamos la santidad? ¿Qué pasa en nuestros jóvenes el día de hoy que dicen, ay, ser santo, qué aburrido? Y nos quedamos muchas veces y nos comemos esta palabra, los santos no existen, ya se murieron. ¿Para qué le rezas? ¿Para qué le dices? Nos quedamos con estas situaciones, con este pensamiento y no trascendemos a la profundidad de este contenido. ¿Qué nos podrían ustedes compartir al respecto? Bueno, mire, viéndolo por el lado de la apologética, ¿qué pasa ahí con estos bautizados católicos que no buscan la santidad? Imaginemos a una persona bautizada mal preparada, que no conoce su doctrina y que llega y platica con un sectario o con alguna otra denominación cristiana que le empieza a decir que cuando se muera su alma se va a acabar junto con su cuerpo. Viéndolo del lado de la apologética, la fe de esta persona merma, empieza a bajar. Cuando uno vive, dice, disfruta la vida, vive la vida, ahorita que estás joven, porque no sabes qué hay más allá. Estamos hablando de una persona que no conoce la doctrina de la iglesia o que es católica, como decimos, católica de barniz, nada más de afuera. Eso hace que baje su fe y no conozca. O cuántas veces hay amigos o compañeros ateos que nos hacen este tipo de preguntas. ¿Tú has visto a Dios? Pues nadie lo ha visto. Entonces, no creas, eso no es cierto, es para que la iglesia te mantenga tranquilo y todo ese tipo de cosas. Vemos lo importante aquí de la apologética para conocer la santidad, que está la santidad en las Sagradas Escrituras. Entonces, yo siento que un bautizado mal preparado, sí, lamentablemente, no va a buscar ese modelo que es Cristo, ese modelo de santidad. Bien. Quiero comentar que para las personas que solamente están viendo este tema, que lo que se ha estado dando en el transcurso de la semana, de alguna forma está hilado. Déjenme decirles a qué me refiero. Eso que acaba de comentar David y que salió de lo que estuvo exponiendo la madre, va ligado porque ayer hablábamos de la importancia de los padrinos, la importancia de los padrinos con los bautizados. El tema era el bautismo, ¿sí? Y el bautismo visto con el carácter apologético, en el ataque que hacen, o bueno, lo que se dicen, los hermanos separados, los hermanos esperados sobre el bautismo. Pero también estaba comentando con la Madre Consuelo del valor, la importancia de los padrinos, porque desde hace tiempo, desde un principio, los padrinos tenían un lugar muy particular en la familia. Los padrinos eran los segundos padres, eran los formadores en la fe. Y entonces, a lo que voy es a lo siguiente.
de esto que acaba de comentar David. Dice la madre, a un joven que ve y que no sabe, porque desconoce la importancia de tener como intercesor a un santo, de conocer su vida, qué fue lo que hizo, eso demerita mucho su valor como cristiano católico, porque quiere decir que no ha tenido buenas bases, buenos fundamentos, desde la familia, desde los padrinos, desconoce la Sagrada Escritura. Disculpen que suene así como muy, muy severo, pero es muy cierto, porque si no tenemos esa formación, esa preparación, y seguimos dejando que las cosas se vayan llevando así por la libre, la ligerita, a que las pláticas sean solamente de 1 o 2 horas, de que las formaciones, en vez de que sean de 1 o 2 años, que sean solamente de 1 o 2 meses, entonces, ¿en dónde estamos fortaleciendo nuestra fe? ¿O cómo estamos fortaleciendo nuestra fe? Ese es lo que yo quiero decir con respecto específicamente ahorita a este punto. Al punto de, bueno, si vamos a ver, a conocer a los santos y que nos sirva, por ejemplo, si no sabes, por ejemplo, de un San Agustín, ¿qué fue su vida? ¿Qué fue lo que pasó cuando él era chico, cuando él era joven? ¿Y por qué de todo eso que pasó y que todo eso que hizo es ahora considerado un santo? Entonces, si uno lo desconoce, entonces simplemente no sabes lo que en un momento dado puede ser el cambio que puede dar tu vida por el hecho de conocer a Jesús. Adelante. ¿Puedo? Sí, por favor, Jaime. Gracias. Fíjense que cómo se van pues ensamblando las cosas, se van encadenando. Esto que encontré en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 826, en parte es un texto de Santa Teresa del Niño Jesús y nos habla algo de lo que ya ahorita ustedes han expresado. Dice, comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo compuesto por diferentes miembros, el más necesario, el más noble de todos no le faltaba. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón, miren, también romántica, como decía la madre, dice que ese corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que el amor solo hacía obrar a los miembros de la Iglesia, que si el amor llegara a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio. Los mártires rehusarían verter su sangre. Comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones, que el amor era todo, que abarcaba todos los tiempos y todos los lugares. En una palabra, que es eterno. Ahí termina la cita de este 826 del Catecismo de la Iglesia Católica. Pues vean cómo todo se junta. O sea, yo creo que la falta de amor verdadero es una de las causas por las cuales nuestra juventud está alejada de Dios y de los sacramentos. Como que en este tiempo, decía Santa Teresa del Niño Jesús que en todo tiempo, pero pues aquí como que se nos ha ido el tiempo, porque no hay esa parte, como que no se nota, ¿verdad? Un amor verdadero. Dice, esta falta de amor verdadero, creo, puede estar causado por estar ausentes los mismos papás, ocupados en la proveeduría, más que en dar formación cristiana a los hijos. Desde luego, también el ambiente en el cual se mueven nuestros jóvenes, incluida la escuela, la calle o sus círculos sociales, no ayudan porque está ausente Dios en su vida. Vivimos, como decía
Benedicto XVI, su santidad Benedicto XVI, vivimos como si Dios no existiera. Esta es la parte que les podría compartir en relación a esta pregunta. Sí. Sí, así es. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda la importancia de la caridad como base de la santidad. Es muy, muy importante que nosotros aprendamos el valor de la caridad, de una caridad que nos hace capaz de amar al otro como Dios me ama y de amar a mí mismo, de amarme a mí mismo como Dios me ama, en un valor y que no tiene límite. La caridad es eso, ¿verdad? Amarme a mí, amar a Dios, amar al otro, con la misma plenitud con la que Dios me ama y me permite amar. Y quisiera citar, visto esta reacción que hemos tenido, ¿verdad? En cuanto a las respuestas, quiero citar también el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2045, que habla acerca de los cristianos por ser miembros del cuerpo de Cristo, en donde la cabeza es Cristo, constituye la edificación de la iglesia mediante la constancia de sus convicciones y de sus costumbres. La iglesia aumenta, crece y se desarrolla por la santidad de sus fieles, hasta que lleguemos al estado del hombre perfecto, a la madurez en la plenitud en Cristo Jesús. Somos miembros defectuosos, eso no cabe duda. Somos hechos de mucha concupiscencia, de tendencias muy humanas. Somos personas, somos frágiles y sin embargo, esta iglesia que está fundada sobre lo frágil tiene la mirada puesta en la santidad. El corazón y la cabeza es la santidad. No podría ser de otra manera. Si fuese de otra manera, ¿cuántos años tiene nuestra iglesia santa? ¿Cuántos años tiene de fundada? Muchísimos años. Tenemos por lo menos 20 siglos, más de 21 siglos, en que esta historia comenzó. Y sigue, porque sigue fundada sobre la cabeza que es la santidad de Cristo, sobre ese corazón que es la caridad, la base de toda santidad. Y estos miembros que somos tan frágiles, pues bueno, estamos llamados y estamos encaminados a crecer en la santidad con nuestras buenas acciones y con este ejemplo atraer a otros para que también caminen en esta santidad. No hay mejor manera de predicar sino el propio testimonio, porque habla más la acción que las palabras que a lo mejor yo pueda decir, porque el otro está viendo lo que yo estoy haciendo, se me suma y se suma, pero no se me suma a mí, se le suma al Señor. Y para gloria de Dios, vamos creciendo en esta santidad. Esto es algo muy, muy maravilloso. Y quisiera preguntarles, Jaime, David, don Alberto, ¿ustedes nos podrían compartir cuál es el santo de su devoción y por qué se encomiendan a este santo? Ya hemos hablado un poco acerca de la santidad. Cada uno de nosotros tiene una peculiaridad para vivir esta santidad. A ustedes, ¿qué santos son los santos que pues más se han, con los cuales se han identificado? ¿Cuáles son aquellos santos por los cuales han intercedido en su vida, que les han ayudado a crecer en santidad, incluso que han intercedido ante favores pues un tanto grandes? Y en estas dificultades, en estos tiempos, pues seguramente nos hemos encomendado a todos los santos para implorar el fin de la pandemia, para implorar el fin de una enfermedad que hayamos vivido. Hay un santo, siempre va a haber un santo con el cual seamos más afines. ¿Nos pudieran compartir para que ellos, los que nos siguen, los que nos están escuchando también puedan, incluso en los comentarios, compartirnos cuál es ese santo con el cual se sienten más afín, más cercanos y que les va ayudando también en sus procesos de santidad? A ver, ¿quién nos quiere compartir? Si gusta, madre, ¿Sí? empiezo. Sí. Pues fíjese que son varios
y a veces me da temor mencionarlos porque se me vaya a poner celoso alguno de ellos, pero por el orden vamos viendo. Está el Santo Cura de Ars, que es San Juan María Vianney, San Agustín, su madre Santa Mónica, el Santo Padre Pío, San Martín de Porres, Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás Moro, San Juan Pablo II y San Charbel. Y si me falta alguno por ahí, pues nomás que no se me ponga celoso porque me va a dar un coscorrón por ahí o algo. Por ejemplo, el Santo Cura de Ars, San Juan María Vianney, lo tengo muy presente. Igual a San Agustín y Santa Mónica. A San Agustín, Santa Mónica, le pido mucho por mis hijos, por mi familia. Santa Mónica no se cansó de pedirle a Dios por su esposo, no se cansó de pedirle a Dios por su hijo, para que enmendaran sus vidas y para que se volvieran a la nueva religión, a la catolicidad. San Agustín, como ya decía Beto, pues andaba perdido en el mundo buscando sabiduría y anduvo de un lado para otro buscándola, y hasta que hizo caso a su madre y empezó a conocer el cristianismo, y pues miren ustedes hasta dónde llegó. Entonces Santa Mónica le encargo yo, le encomiendo mucho a mi familia. Y a San Agustín, pues porque es un beneficiario de la oración de su madre, pues que sabe que en las familias, los papás, siempre nos preocupamos por nuestros hijos, y entonces, pues, que se haga solidario en la oración, ¿verdad? Al igual que Santa Mónica. El Santo Cura de Ars, por ejemplo, de manera especial le guardo muy buen recuerdo. Su vida es muy interesante, es muy bonita. Es una persona humilde, sencilla, que inclusive por falta de capacidad intelectual, lo iban a rechazar, no lo iban a ordenar, tuvo problemas ahí como para que no lo ordenaran sacerdote. Pero en el juicio que estaban haciendo ahí varios, pues, sacerdotes preceptores del seminario, vieron que había piedad en él y lo ordenaron. Y miren ustedes el gran santo que llegó a ser. Llegó a Ars y encontró a gente que pues andaba perdida, no iba al templo, y convirtió a la población, y venían después de muchas partes de Francia a visitarlo. A él le debo en especial una oración por recuperar a uno de mis hijos de las drogas, y nos hizo el gran favor. Es algo, pues, que solamente lo podemos ver desde el punto de vista de la santidad, de la intercesión, y desde luego, el que hace el favor es Dios. Lo recibimos directamente de Cristo, de su santidad trinitaria, de su unidad trinitaria. Pero la intercesión, pues, es también importante. La fe con que lo hacemos, la fe con que imploramos. Como decían al principio, no adoramos ninguna imagen, ninguna escultura, ninguna fotografía. Simple y sencillamente los usamos, por decirlo entre comillas, usar como mediadores y nada más. Ese es, por ejemplo, lo que les quiero compartir de Santo Tomás de Aquino. Pues me llama mucho su sabiduría, ¿verdad? Su suma teológica, que no he leído, sí, francamente, pero el simple hecho de saber el gran santo que es él como padre de la iglesia, pues es muy interesante. Santo Tomás Moro, pues también es muy interesante, porque él era un
católico cercano al rey Enrique VIII de Inglaterra, que se opuso, siendo él canciller, un amigo de toda la vida prácticamente del rey Enrique VIII, se opuso a que el rey se divorciara de su legítima esposa y que tomara a Ana Bolena como esposa, y se lo hizo ver. Entonces el rey Enrique VIII lo mandó encarcelar, lo tuvo ahí en una torre del castillo, y después pues, lo mataron, lo asesinó. Es una vida ejemplar de un cristiano que no teme hablar con la verdad de Cristo, de Dios. Entonces, a él me llama mucho eso la atención. De San Martín de Porres, pues su humildad, su sencillez. De San Juan Pablo II, pues era un líder entre los jóvenes. Nosotros tenemos en la familia jóvenes, pues es pedir mucho por él. Y San Charbel, aun cuando no conozco mucho su vida, me llamó la atención por el testimonio de un amigo, compañero mío de trabajo. Así en poquitas palabras les comento todo esto, ¿verdad? Muchas gracias, santos muy interesantes y que nos pueden dejar mucho en nuestro crecimiento también en la santidad. No sé, don Alberto, si quiera compartir sus santos. Sí, básicamente son dos. O sea, obviamente conozco de las vidas de algunos de ellos, muy importante los que acaba de mencionar Jaime, pero a mí me llama la atención dos de ellos, que es San Agustín, que lo mencionaba yo, por el hecho de que pues, simplemente pedir su intercesión para que vaya, ni siquiera me acerque en lo que él tuvo que caer, tuvo que llegar en un extremo en un momento dado, por esa falta pues, de orientación, esa falta de guía, y el mismo ímpetu, ¿no? Porque como jóvenes siempre está la situación de que se quiere conocer muchas cosas y se quiere uno comer el mundo a puños, pero no, ya es otro momento de vida, otra situación, pero uno que desde muy pequeño se me quedó grabado y todavía no entiendo cómo es que tuvo esa repercusión en mí, San Juan 23. San Juan 23, que yo empiezo a conocer de su vida, de Roncalli, y todo lo que hizo antes de que lo eligieran. Luego más aún me llama la atención cuando lo eligen y dicen, "No, pues un papa de transición, nada más, un papa de momento, nada más". Y todo lo que hizo, eso es algo que a mí de veras me tiene impactado después de 50 y tantos años. Casi tiene impactados a muchos sacerdotes también. Todo lo que provocó en cuanto a en ese abrir las ventanas, de que el mundo viera hacia la iglesia y la iglesia viera al mundo. Y todos los documentos emanados del Concilio Ecuménico Vaticano II, ecuménico, que no se olvide, Vaticano II, todos esos documentos han servido como base, como fuente para muchas exhortaciones, muchas encíclicas, etcétera. Y todavía hay mucho que se puede aprovechar de esos documentos. Hicieron lo suyo, hubo cambios, renovaciones incluso en la parte de la vida religiosa, en la formación de los sacerdotes, en los laicos, no se diga en la Constitución Dogmática de Verbum para la traducción de la Biblia en los diferentes idiomas, el que se promoviera el estudio y lectura de la Sagrada Escritura, porque antes no se podía tener una Biblia en casa. En fin, todo eso es algo que le debemos precisamente a eso que el Señor lo iluminó y dijo, necesito que hagas esto. Y es algo que todavía estoy
estoy descubriendo más y más que con cada vez que leo alguno de los documentos de Vaticano II. Nada más, madre. Interesante, don Alberto, muy interesantes los santos que a usted le llaman la atención, ¿verdad? De acuerdo al perfil de cada quien, si se dan cuenta, bueno, quienes a lo mejor conocemos al señor Jaime, al señor Alberto, nos vamos dando cuenta que muy afines a su perfil personal. David, no sé si nos quieras compartir cuál es tu santo. Sí, muy ¿Tus breve, santos? madre. Tres nada más. San Pablo, que es el que más chamba tiene, porque yo he tenido la fortuna de ir con esto de la apologética, ir a visitar a algunos hermanos separados y cuando he entrado a platicar con ellos, empieza ese nerviosismo y me acuerdo mucho de Pablo y digo, "Ay, ahora sí estoy sintiendo lo que sentía Pablo cuando iba a Atenas, cuando fue a tantos lugares y que se metía y discutía basándose en las Sagradas Escrituras". Entonces, ya cuando voy entrando, voy diciéndole que me eche la mano, él que ya está allá y que él ya sabe lo que se siente. Entonces, él, y aparte también San Francisco de Asís, su sencillez, me gusta mucho su vida de él, me encanta, la leo, no sé por qué me llama mucho la atención. Y Juan Pablo II también, pues ahora sí contemporáneo, y bueno, pues todos lo conocimos, ¿no? Cómo radiaba ese amor. Muy bien, muchas gracias, David. Muy interesantes también los santos que son de tu protección y que por los cuales también te acoges a su intercesión. Rápidamente les comparto que para mí todos los santos me gustan, me llaman la atención. Hay muchísimos santos. Cada vez que yo leo la vida de un santo, les puedo compartir que me fascina. Yo creo que el fascinarse de los santos es porque pasaron los obstáculos que se les presentaban para alcanzar esa santidad a la cual estamos llamados todos. Y yo creo que todos aquí, los que estamos presentes, podemos también pasar estas trabas, estos obstáculos que se presentan y obstáculos llamando desde lo muy, muy personal el pecado, la concupiscencia y las debilidades que tenemos, son las podemos pasar con la gracia de Dios, porque Dios nos ha dado la capacidad, Dios nos da su gracia para poderlo hacer y alcanzar esa perfección y alcanzar esa santidad que Dios nos propone de vida. Pero un santo así rapidísimo les comparto que mi santo preferido pues también es San Agustín. San Agustín me encanta por su conversión, por su historia maravillosa de vuelco, ¿no? De vuelco a Dios, dio un giro de 360 grados en su vida y siempre buscó la verdad. San Ambrosio de Milán le dijo que la verdad estaba dentro de su corazón y es ahí donde buscó la verdad. La verdad es Dios. Y yo creo que todos estamos invitados a buscar esa verdad y a buscar este Dios amoroso como padre, como amigo, como el creador que está cerca de nosotros y el que nos da pues toda esa facilidad para podernos santificar, porque nos quiere santos. Ya no nos hagamos del rogar de verdad, nadie nos hagamos del rogar, porque todos estamos llamados a la santidad. Les agradezco que compartan aquí, están compartiendo quiénes son sus santos a los cuales se ponen como intercesores. San Ramón Nonato, San José Cupertino, Santa Rita de Casia, Santa Teresita del Niño Jesús, San Agustín, Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Asís, en fin, muchísimos santos a los cuales nosotros nos ponemos bajo su protección, su amparo, su intercesión. Y recordemos todos, ¿verdad? Ya para ir concluyendo. Sí, llamados a la santidad porque Dios nos quiere santos, pero ellos y nosotros intercedemos unos por otros. Ese es nuestro llamado, a interceder también por los demás. Decía San Agustín que el que por otro pide, por sí mismo aboga. Entonces, intercedamos también por los demás. Somos esta comunión de santos a la cual estamos llamados a caminar en este valle de lágrimas inevitable, porque así es la vida. No nos podemos hacer un ladito ante la cruz y ante el dolor y ante el sufrimiento, porque también son días
para alcanzar la santidad. Más bien, aprendamos de estos santos que pudieron vivir su vida en el sufrimiento, en el silencio, en la alegría, en la caridad, en el amor, en el desprendimiento, en todas estas bellas virtudes que realizaron para alcanzar la santidad, y que sintamos deseos de vivir esta santidad. Decía nuestro fundador, sean santas. Siempre nos decía, es que las hermanas inmaculatinas deben de ser santas. Y dirán, ay, la hermana le falta mucho para alcanzar la santidad, pero él también decía algo muy cierto, si no santas, por lo menos deseosas de alcanzar la santidad. Y yo también les digo lo mismo, con esto cerramos, seamos santos, y si no santos, deseosos de alcanzar la santidad. Gracias, Madre. Pues les agradecemos, ¿verdad?, mucho a don Alberto, a Jaime y a David, que podamos saber pues esta posibilidad de haber compartido con ustedes pues esta parte de la santidad importante, vivida desde nuestra iglesia, desde nuestras raíces, desde la apologética, desde la tradición, desde la experiencia de nuestros santos, desde el magisterio. Es muy enriquecedor y ojalá que podamos seguir reflexionando en nuestras casas, en nuestros hogares, pues acerca de este tema tan bonito de la santidad. Les agradezco de verdad con todo mi corazón haber compartido este tema con ustedes. Sí, gracias, Madre. Gracias a todos. Muy bien. Pues gracias también a todas las personas que nos acompañaron. Agradecerles que estuvieron presentes en esta semana. Aquí estamos todos los integrantes de esta comisión y a nombre de ellos les quiero agradecer su atención. Síganse formando, síganse conectando en estas noches de formación aquí en la Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, y que Dios los bendiga. Jaime, David, ¿se gusta despedirse también? Pues agradecemos mucho su presencia. Qué bueno que les interesan todos estos temas. Pues lo mejor es salir y entusiasmarse y tratar de vivirlos. Todos estamos en proceso, entonces pues no es fácil, no es sencillo. Y pues ánimo y que Dios los bendiga a todos. Gracias de mi parte, gracias por escucharnos, gracias porque también nos dan en sus comentarios, pues muy bonitos, también muy bonitos comentarios, y invitarlos a que sigan, a que se unan también a esta comisión. Está abierta para que también sean parte de la evangelización con EDIRAC parroquial. Les agradezco mucho su atención, muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, gracias a todos. Terminamos con una oración para concluir nuestra semana de EDIRAC y concluir con nuestro tema. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las acompañe y las sostenga, para que todo cuanto brote de ti tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues a ser santos y con gusto vivir la santidad. Dios los bendiga, que pasen buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches, Madre. Gracias Buenas a noches a todos. Hasta luego. Bye.